sigue siendo un referente importante para todos nosotros, ¿no? Así que es una gran satisfacción ver lleno el local en estos momentos en los que es importante reunirnos y poder intercambiar ideas entre todos los compañeros y todas las compañeras y escuchar a los referentes como Norberto. No tenemos por ahora planificadas más actividades, recomendamos como siempre que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, Corriente Política Enriqueciendo el Discípulo, también en Telegram, también en Twitter, para enterarse de todas las actividades que hacemos nosotros y actividades que hace Norberto también en otros espacios. Y de paso también para difundir y para ayudarnos con la difusión. Lo que vamos a hacer hoy es darle por supuesto la palabra a Norberto. Como habrán visto en la convocatoria, se trata de una charla con una posición muy sentada, y era esa la intención de hacer una actividad política, de sentar nuestra posición. Siempre nos caracterizamos por eso, en momentos de definición, más allá de análisis y críticas que se puedan hacer a lo largo de todos los días. Cuando llegan momentos de definición, llegan estas instancias. Así que a eso venía la presencia de Norberto. Quiero aclarar ya de antemano que Norberto va a hablar un rato, después a lo mejor se va, pero nos vamos a quedar haciendo un debate entre todos los compañeros. Vamos a hacer un intervalo donde hay barra, donde si cenan acá nuestras empanadas y nuestras bebidas, ayudan también a mantener el espacio. Y después nos vamos a quedar haciendo un debate intercambiando a raíz de todos los disparadores que nos vaya tirando Norberto ahora en la charla. Voy a decir una sola cosa más, que Norberto me dijo que hay un bonito contribución en la entrada, por ahí si alguno no lo compró, si quiere colaborar es opcional, son 30 pesos y también nos ayudan a mantener el espacio, y nos ayuda también la compra de todos los materiales, los libros, los cuadernillos, los periódicos, de todo lo que hay acá. Así que eso también es otra vía de ayudarnos. Y lo que decía antes es que, bueno, Norberto me dijo que no hagamos mucha laraca, mucho no le gusta mucho insistir en esas cosas hasta personales y tal, pero nosotros tenemos que decir que hoy es el cumpleaños de Norberto. Además coincidente con otro gran cumpleaños, con el nacimiento del comandante Hugo Chávez, que hoy se tira 63 años. Así que bueno, una gran fecha. Yo creo que ya con esos dos nacimientos es una fecha que es para ponerla en el almanaque dorado, el 28 de julio. Bueno, sin más, los dejo con Norberto y después continuamos, como les había dicho, el intervalo y el debate. Bueno, les agradezco la presencia de todos ustedes en un momento bastante especial porque nos estamos acercando a las elecciones. Y bueno, esas elecciones las PASO y las elecciones que después se van a dar, generalmente no se le ha dado demasiada importancia porque son elecciones de segundo término, cambios legislativos y no del Poder Ejecutivo, y han pasado con cierta importancia, pero no con la importancia que adquieren estas que nos encontramos ahora. Ahora estas elecciones van a ser una prueba de si mucha gente que votó al macrismo en el 2015 y viendo todo lo que estamos viendo y lo que estamos pasando,
se mantiene en eso, o si hay una reducción muy importante de su caudal electoral, como esperamos, ¿cierto? Es decir, los militantes conocíamos las intenciones de este grupo, de esta banda de forajidos que está en el gobierno, pero el hombre independiente, el que no le interesa demasiado la política, hasta que la política se mete con él después, inevitablemente, puede haberse confundido, puede haber creído en las promesas de Macri, puede haber dicho, ya que hemos cambiado bastante en estos años, vamos a seguir cambiando, y quizás sin reparar en que era la feroz y voraz oligarquía la que estaba esperando para llegar al poder. Si nosotros hacemos un poco de memoria, en realidad lo que está pasando y lo que puede pasar, esperemos que no, fue anunciado por las movilizaciones que realizó la clase dominante con motivo de la 125 en el 2008. En ese momento nosotros llegamos a ver, por televisión por supuesto, ahora no me voy a meter con esa gente, carteles con Cristina ahorcada, por ejemplo, y insultos, injurias y agravios. Yo creo que ahí se acentuó esto de la yegua, los chorros, se robaron el país y todo eso, ¿no? Pero eso era indicativo de un profundo odio de la clase dominante, de la tradicional oligarquía argentina, que conseguía arrastrar a través de algunos eslóganes, a través de algunos inconvenientes que hubo en el 2014, que no fue un año muy bueno, aprovechando quizás errores del campo nacional, que también los hubieron, que no se han analizado muy en profundidad, porque generalmente cuando uno hace autocrítica, el que se beneficia es el enemigo. Entonces hay la autocrítica se realiza internamente con sumo cuidado, ¿no? Pero evidentemente esta gente en un año y medio ha avanzado con un poder de destrucción tremendo que no lo suponíamos. Uno suponía que por ahí, por algún motivo X, sectores de la oligarquía podían llegar al poder. No habían llegado nunca por el voto, siempre habían llegado por el fraude patriótico o por los votos militares. No suponíamos que iban a llegar con el voto, pero suponíamos que aún cuando en un caso excepcional llegaran con el voto, no iban a intentar destruir todos los avances que se habían logrado, ¿no? Si a mí en el 2008 me hubieran dicho, bueno, si viene este gobierno le va a sacar la mayor parte de los medicamentos a los jubilados, o va a sacarle los subsidios a los discapacitados, por ejemplo, cosas de ese tipo, va a terminar con los planes sociales, va a endeudar el país a cifras descomunales. Uno hubiera dicho que no se hubieran atrevido a tanto. Y también hubiera dicho, por la experiencia histórica de la Argentina, de que el gabinete sería un gabinete de conservadores políticos. Generalmente la oligarquía utilizó a hombres coincidentes con ella, pero salvo el último periodo de la década infame, donde aparece Luciano Patrón Costa, por ejemplo, como el gran dueño de San Martín del Tabacal, del ingenio del norte, aparece como posible candidato a presidente, pero en general se valieron de otros hombres con cierto prestigio, y el dueño, el terrateniente, el oligarca, el dueño de los bienes y que tenía dinero en el exterior,
aparecía oculto, como para hacer ver que la democracia funcionaba. A esto no les importa nada de la democracia ni de las instituciones. Estos se llevaron por delante ayer a un director del Banco Central, quieren sacarse de encima a la procuradora fiscal, y han cometido todas las villanías que se les han ocurrido, negando toda importancia a las instituciones que ellos decían que venían a defender. Y nos encontramos entonces en una situación, en unas elecciones que adquieren una importancia muy grande. Especialmente porque, por un lado, tenemos la oportunidad de recuperar las fuerzas del campo popular, con una victoria, no por 2 puntos, sino una victoria importante sobre las fuerzas de derecha. Y por otro lado, porque si cogiésemos el peligro por fraude o por alguna situación muy particular de los sectores medios, que son los que nos hacen temer un poco por su inestabilidad y su versatilidad, ya esta gente que está en el gobierno ha dado a conocer de un modo u otro las villanías que corren por sus mentes. Es decir, si el progreso científico hace que los seres humanos vivan más tiempo, ¿por qué tener jubilaciones de 65 y 60 años? ¿Por qué no ponerlas de 75 y 70, por ejemplo? Por un argumento pseudocientífico, ¿no? Lo mismo han planteado una cosa que los obsesiona, que el salario real de la Argentina es superior al salario real del resto de los trabajadores de América Latina. Y que esto complica mucho porque complica la colocación de las exportaciones y otros mitos que han logrado difundir. Tomar un empleado significa que además del sueldo se está agregando un 70% de impuestos, porque ellos le llaman impuestos, por ejemplo, a la contribución jubilatoria, que no es un impuesto, es un dinero de un obrero con el cual se pagan las futuras generaciones de obreros en las décadas posteriores, que incluso fueron rebajados por Cavallo, con el mismo argumento. Cavallo decía que si se quitaba las contribuciones patronales sobre los sueldos, iba a aumentar la ocupación, cosa que no fue así, y no es así. Y además es algo que es una conquista que han logrado los trabajadores y que hay que defender. Bueno, ellos dicen eso, dicen que esto es producto de los convenios colectivos. ¿Por qué razón un obrero que va a trabajar en una fábrica no contrata directamente con el patrón? Porque interviene el sindicato, que eso es una normalidad, que los trabajadores tengan representantes. Es decir, tienen en mente una especie de paraíso conservador donde no haya manifestaciones callejeras, donde pueda haber la inflación que haya, los salarios no aumentan, donde ellos puedan obtener grandes ganancias y después tirarlas al exterior, por las dudas, porque siempre es mejor acumular los dólares en las guaridas fiscales, paraísos fiscales, que tenerlas en Argentina. Por eso de que hubo un 17 de octubre una vez, y hubo también en el 2001, un 19 y 20 de diciembre, es un momento en que la sociedad, en sus sectores populares, se harta de la explotación, se harta de ser despreciada
concejal, no sé de qué provincia, llegó a decir que evidentemente la gente de las villas se reproduce como las ratas, y que entonces lo más conveniente cuando se asienta una villa es incendiársela inmediatamente. Fue concejal del macrismo. ¿Qué es lo que piensan muchos de ellos? Algunos tienen la prudencia de no decirlo, pero piensan eso de sus contemporáneos y bueno, lo han expresado con toda clase de vituperios, como negro, cabecitas negras, y toda una serie de cosas por el estilo. Entonces hay que ganar. Hay que ganar. Y hay que ganar de manera contundente. De manera que Cristina Fernández pueda convertir al Senado en un bastión, no un Senado con Pichetto, sino un Senado con senadores que se vean obligados, aunque se dicen de origen peronista, a actuar conjuntamente y a enfrentar o obligar al Poder Ejecutivo a que recurra al veto permanentemente para poder gobernar. Frente a todo esto, ellos argumentan que el kirchnerismo es el culpable de haber escindido a la sociedad y haber provocado lo que la Nata siempre menciona, que es la grieta. En realidad, esto es un eufemismo porque grieta hubo siempre, la hubo entre Moreno y Saavedra, entre Rivadavia y Dorrego, entre Mitre y el Chacho, y la dilucidaban en sus enfrentamientos a sangre y fuego. La hubo después con Irigoyen, conspirador contra la oligarquía, la hubo con el bombardeo del 20 de junio del 55, la hubo con los fusilamientos del 56, el exilio de Perón, el secuestro del cadáver de Evita. Hubo grieta porque hay un sector minoritario, poderoso económicamente, vinculado a las potencias extranjeras, que quiere hacer la Argentina que funcione como ellos la idearon. Una Argentina agropecuaria solamente, que no tenga industrias, que no tenga explotación de otros recursos, que sea complementaria de una economía de una gran potencia, que envíe barcos como envió en su momento Menem al Golfo para jugar a favor de los intereses de Estados Unidos, y tienen la idea de que eso es lo natural, lo que les corresponde. Y están movidos por un profundo odio hacia todo el periodo del 45 en adelante, y también al periodo del kirchnerismo, donde los trabajadores consiguieron avances, consiguieron dignidad, etc. Es decir, llaman grieta lo que es un conflicto social, o lo que llamamos lucha de clases. Y esto creo que es muy importante para tenerlo en cuenta, especialmente al votante que tiene ciertos matices de diferencia, por ejemplo, con el kirchnerismo. Algunos por machistas, por ejemplo, que no quieren el liderazgo de una mujer. Otros porque consideran que la cadena nacional de Cristina los perturbaba, les molestaba la continuidad. Ahora tenemos cadena nacional porque prácticamente todos los canales, salvo C5N, dicen lo mismo. La cadena nacional es peor. En mi caso, no sé si a ustedes les pasa, pero C5N más de una vez muestra la imagen y cierran el audio y no se escucha nada. Así que la cadena nacional está completa. Los argumentos son diversos. Pero esto es lo que pretende esta gente. Entonces,
hay que advertirle al votante que el voto es un instrumento de lucha. Que no es cuestión de votar a aquel con el cual uno está más de acuerdo, para después tener la conciencia tranquila de que no le digan que usted votó a tal que está haciendo las cosas mal, sino que hay que votar al instrumento que permite derrotar al enemigo. Es un instrumento que uno tiene que tener, que es un poco las falencias que ha tenido generalmente la izquierda en Argentina, y que algunos parecen, como los chicos de acá enfrente, parecen estar entendiendo en las últimas, como llega el balotaje, y decir, bueno, entre este y este, no todos son burgueses, como acostumbraban a decir en la izquierda. Pero eso de la izquierda, no solo de la izquierda, sino del electorado independiente. Muchas veces dice, yo no voy a votar a gente que ha sido calificada de corrupta por todos los medios. En realidad no ha habido mayor corrupción en la Argentina que la de los últimos años, el último año y medio. El último año y medio tenemos como presidente a un procesado que tiene detrás varios juicios, que tiene un padre que hace negociados y ha presentado la fortuna en base al apoyo de la dictadura genocida, que ha logrado que se estatizase la deuda privada que él tenía, que ha hecho una propuesta delirante con respecto a sus obligaciones con el correo, que nunca pagó los cánones y ahora quería cobrar cifras siderales. Y todos los ejecutivos, los ministros, son todos ejecutivos que tienen encima procesos de distinta índole por conflictos laborales, por haber metido las manos en la lata, ya sea en defensa de sus empresas y en defensa de ellos mismos. Quiere decir que hay que tratar, creo yo, de evitar de hacer un estudio muy afinado entre las diferencias que puede tener Massa, o que pueden tener algunos dirigentes que vienen del peronismo y que insólitamente han tomado una conducta inesperada en contra del Frente Ciudadano que ahora lidera Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, no quiero hacer larga la exposición para no cansarlos y no cansarme yo, porque cada vez me canso más. Habría que establecer claramente que en la historia argentina y en general ha habido siempre dos modelos económicos claramente enfrentados, y que esos dos modelos económicos tienen por eje a una cuestión que ignoran los periodistas o no mencionan nunca y jamás mencionan nunca los profesores en los distintos niveles de la enseñanza, que es la renta agraria diferencial. La renta agraria diferencial y la actitud del gobierno frente a la renta agraria diferencial es lo que ha definido los problemas principales, los rasgos principales de los distintos gobiernos. Esta renta agraria diferencial proviene de que un sector de la sociedad argentina se apropió por la fuerza de los mejores campos, de las mejores praderas de la Argentina, que parecen estar entre las mejores praderas del mundo. Especialmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que es la Pampa Húmeda, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos y un cachito de La Pampa, que es lo que alguna vez creo que yo les mencioné, que uno ve el mapa de la Argentina y parece un chico deforme con una cabeza inmensa,
de un cuerpo raquítico, porque fuera de esa cabeza hay raquitismo, hay mortalidad infantil, hay falta de colegios, etcétera, etcétera, tanto en el sur como en el norte y en Cuyo, con algunas islas productivas bastante reaccionarias, por cierto, y de gran explotación sobre los trabajadores, como pudieron haber sido los bodegueros de Cuyo y los azucareros del norte. Pero que salvo eso, se está viendo ahora la importancia de estas elecciones. Por ejemplo, uno ve los encuestadores, y los encuestadores hablan de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Yo no he visto casi encuestas de otras provincias, porque el 40% de la población está allí. Entonces la provincia de Buenos Aires define una serie de cosas. Y esto es debido a que esas praderas tienen una fertilidad extraordinaria, tienen una capa de humo que es la que le da fertilidad muy fuerte hacia abajo, tienen un clima templado que no exige hacer tinglados y cubrir al ganado, ampararlo, porque no hay nieve, tranquila. Tienen el puerto muy cerca, y entonces desde el Mitre en adelante, cuando Mitre hace el pacto con los ingleses con la construcción de los ferrocarriles se hacen en abanico hacia el puerto de Buenos Aires para favorecer la salida de los recursos naturales, especialmente cereales y carnes. Se instalan los frigoríficos al lado de Buenos Aires, vienen los barcos, porque nosotros, el mismo Sarmiento decía, ¿para qué vamos a traer barcos? Y el diario de la Prensa publicó una vez una editorial que decía gauchos al timón, porque el presidente Castillo había comprado unos barcos. Si los barcos tienen que ser extranjeros, si uno tiene que vender pero no puede tener los medios de transporte, ya también no puede disfrutar el precio como corresponde. Las compañías de seguros también fueron inglesas, como ustedes saben, se ha dicho y se ha repetido 1000 veces. Las grandes casas de comercio donde iban nuestras abuelas y que tenían varios pisos con distintos tipos de venta, eran Jados y Gatti Chávez, y otras menores, pero que también tenían nombres ingleses como Amion House y otras. Entonces, para los propietarios de este sector, lo fundamental es que en la Argentina se produzca con salarios bajos y acentúan la disminución del costo de los productos. Fíjense que cuando llegamos a la crisis tremenda del 2001 y se termina la convertibilidad, Duhalde hace un cambio de $1 a $1.40. Y hace una disminución del valor del peso, una devaluación prudente. Pero inmediatamente el Fondo Monetario, que empezó a tener acentuar las relaciones con la Argentina, le plantea que lo mejor es el mercado, que el mercado es el que regula todo y que hay que liberar todo, no tratar de establecer reglas estatales que perjudican. No sé si ustedes recuerdan que el precio del dólar se fue a 4 pesos. Sí. Esto significaba que a 4 pesos el dólar, los exportadores veían cuadruplicado el precio que recibían por sus exportaciones. En esas condiciones, cualquiera se da cuenta que el exportador deja de vender al mercado interno. Produce esencialmente para el mercado externo. Y si el mercado interno se queda sin carne y se queda sin trigo, es problema de los argentinos, que se arregle. Y ahí que surgiera la idea, que debe haber sido de Labaña posiblemente, de, en vez de aplicar lo que aplicaba Perón, que era el control de cambios,
aumentar, aplicar retenciones a las exportaciones. Lo fundamental que pasó fue que llegó Néstor al poder y Néstor aumentó notablemente las retenciones. Y esto fue algo tremendo, un golpe muy fuerte para la oligarquía agropecuaria. Especialmente porque los precios de los productos de exportación estaban en alza. Ahora uno se pregunta, deberíamos habernos preguntado y debatido públicamente por televisión, ¿por qué la clase agropecuaria de Argentina admitió que se le retuviera el 30% del precio? ¿Por qué siguió produciendo? Porque en cualquier tipo de industria, si uno vende y le retienen cuando va a cobrar el 30%, uno cierra el negocio. Lo que le permitía seguir produciendo era que su ganancia estaba mucho más lejos de ese 30%. Es decir, lo que le permitía era que cuando se llegaba al mercado mundial con un proyecto de venta, se encontraba con que los demás países producían a costos más elevados. Entonces, para eso llevaba el precio a niveles altos y, por ejemplo, si el precio era 10, los alemanes ganaban 2 nada más porque su costo era 8. Los franceses ganaban 3 porque tenían un costo de 7. Pero los productores argentinos, que tenían un costo de 3, ganaban los 2 o los 3 y ganaban la diferencia que había entre 7 y 3, que era toda ganancia renta agraria diferencial. Por esto, cuando se creyó conveniente el kirchnerismo aplicar las retenciones móviles, es decir, que las retenciones fueran ascendiendo en porcentajes a medida que aumentaban los precios, se produjo el escándalo que se produjo. Y por eso, también, cuando Macri llega al poder, lo primero que hace es devaluar y eliminar las retenciones. La eliminación de las retenciones rentabilidad diferencial. Y esa rentabilidad diferencial quiere sacarla del país, tenerla escondida en guaridas fiscales, para lo cual le conviene que haya dólares en el país, para con ese dinero recibirlo y comprar los dólares, y como también establecen el libre giro de divisas al exterior, que el peronismo siempre eliminó o restringió al extremo. Entonces se encuentra cualquier gobierno conservador que quiere mantenerle ese privilegio a esta gente, que surge de las ventajas naturales que tiene la Argentina, igualmente que surge las ventajas naturales que tienen los países árabes con el petróleo. De ahí que los jeques árabes se hayan paseado por París y por las principales ciudades de Europa derrochando dinero, porque tenían un precio, una cantidad de petróleo y una posibilidad de sacarlo y venderlo con ganancias extraordinarias. En realidad el petróleo argentino fue la pampa húmeda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando el gobierno quiere equilibrar gastos y salidas, si en los ingresos deja de percibir esos ingresos que son los ingresos al producto de exportación, necesariamente tiene un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio hay que resolverlo de algún modo. Lo vamos a resolver nosotros cuando volvamos al poder, restableciendo las retenciones.
porque además esas tierras fueron robadas a los pueblos originarios, fueron robadas a los gauchos. No es esa renta agraria diferencial beneficio de los estancieros que generalmente han residido en la calle Arroyo, acá en Barrio Norte, sino que es una ventaja natural por el hecho de ser propietarios, por ser amigos de Rivadavia y primero de Infiteutas y después Rivadavia les dio la posesión, porque algunos de ellos eran amigos de los Anchorena, que eran primos de Rosas y también tuvieron bastantes beneficios. Algunos eran directamente ingleses que se hacían poseedores de esas tierras. Entonces surge como una necesidad casi implícita de un gobierno que quiera hacer eso, la disminución de los gastos. Hay que disminuir los gastos porque se disminuyen los ingresos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Para qué darle medicamentos gratis a los jubilados? O semi-gratis, ¿para qué darle medicamentos con descuento a los jubilados? ¿Para qué darle subsidios a los discapacitados? ¿Para qué darles planes de educación a las provincias más pobres? Es decir, hay que... Y todo esto implica también para qué facilitar la jubilación de mucha gente. El kirchnerismo incorporó una cantidad enorme de personas, de argentinos que no habían hecho aportes al sistema jubilatorio. Y ellos han tratado de eliminar y han llegado al extremo de exigirle a las viudas que el marido murió hace 30 años atrás, que vayan a buscar a ver el certificado de defunción, porque si no le quitan la pensión. Todo esto significa que esta política implica el reverso de la política anterior. No hay que transferir ingresos al Banco de Crédito Industrial, más bien hay que cerrarlo, el Banco de Crédito Industrial que había creado el peronismo, porque los industriales que se arreglen. No hay que dar subsidios a la luz, a la energía, que se arreglen las pymes, si se funden, que cierren. Si se cierran, en cierto sentido mejor para ellos, porque esto implica desocupación. La desocupación implica necesariamente salarios bajos, porque el obrero no puede defender sus salarios. Si se consigue además persuadir a algunos sindicalistas que se pongan a favor del gobierno, esto favorece todavía más. Cuando Frondizi se encontró con problemas con los sindicatos, Frigerio se ofreció a resolverlo él, que había sido hasta poco antes de acompañar a Frondizi al gobierno, había sido el director de 7 sociedades anónimas y había tenido trato con determinados sindicalistas. Después de un ensayista de la Izquierda Nacional, Esteban Rey, que murió hace unos pocos años, solo y pobre en un geriátrico del norte, de una manera un tanto dramática, porque era un agitador, en realidad. Toda su vida fue un agitador, y en su arteriosclerosis, y en su soledad, y en su falta de apoyo, deliraba convocando a la gente a la Plaza de Mayo, como si fuera posible convocarlos sin organización y desde un geriátrico del norte. Entonces, esta cuestión de la desocupación favorece también para comprimir el salario. Pero eso no alcanza tampoco para cubrir ingresos y egresos, porque los ingresos que se le quitaban al sector agroexportador eran importantes. Entonces la otra solución es la deuda.
hay que endeudarse. Endeudarse en sumas importantes, porque en realidad las pagarán las generaciones futuras, como en el caso extremo que se llegó a un empréstito por 100 años que hizo el gobierno últimamente, de 2.750 millones de dólares al 8% de interés, que quiere decir que pagando lo que los intereses más o menos de 9 o 10 años ya cubren el capital que se consiguió. Esto es y después hay que seguir pagando los 90 años siguientes todos los intereses que caen como una pesada carga otra vez sobre el presupuesto, que la única forma de resolverlo es entrando en la política que en su momento entró Kirchner, es decir, dígale, le decía Kirchner a Labaña, que no le vamos a pagar el 75% de la deuda, porque estamos en quiebra y los muertos no pagan, vamos a pagarle el 25% nada más. Y Labaña, con ser un economista bastante, digamos, formado y acostumbrado también a negociaciones, porque también había toda una empresa privada, le decía, no me animo, ¿cómo le voy a decir a los tipos que un título de 100 se lo vamos a pagar 25? Y Néstor se enojaba y le decía, me tienen cansado con estos planteos, esta falta de audacia, y me tiene cansado el Fondo Monetario. ¿Cuánto se le debe al Fondo Monetario? 9.600 millones de dólares. Bueno, hay que pagárselo, se lo vamos a pagar lo antes posible, y terminamos con el asunto. Y a los buitres se le plantea que el 75% no se le paga, sabiendo que generalmente en toda negociación hay que ceder un poco. Si uno plantea no pagar el 75 es porque está dispuesto a pagar el 70 o el 65. En realidad la operación del primer canje se hizo por 67% de descuento, y después se hizo otro canje que llevó a prácticamente más del 90%, quedó un 7% de acreedores buitres, que no sé si vieron en página 12 de ayer o de hoy, que hay unas declaraciones de Paul Singer, de ayer, ¿no? De Paul Singer, que celebra el gobierno que tiene la Argentina. Celebra muy contento porque dice que ha hecho justicia y que con esa gente sí se puede negociar y se pueden hacer operaciones. El otro, creo que lo que hemos comentado alguna vez también, es Dart, el otro gran buitre, que tiene una fábrica en Pilar, que fabrica los vasitos de telgopor, que nosotros inocentemente, en vez de pisotearlos, los usamos para tomar café, porque dice que conserva más el calor que el vidrio, y además no se rompen cuando se caen. Dart tiene una especie de yacht que es casi un transatlántico, con el cual recorre el Caribe, y Paul Singer tiene un plantel de cerca de 300 contadores, abogados y otra de esta gente que son profesionales que están a su servicio. Entonces, la política de esta gente es el endeudamiento. Todos los días hay algo relacionado con el endeudamiento, más o menos, pero siguen endeudando el país. Yo traía acá algunas cifras que son espantosas, pero no para que ustedes tengan insomnio en la noche pensando qué van a hacer sus hijos y sus nietos frente a esta situación. Pero un periodista, después de muchos cálculos, porque no es fácil determinar la deuda externa, no es fácil porque hay muchas trampas, hay muchos periodistas que modifican las cifras, gente muy digna como la Nata, que ahora por eso no lo van a dejar entrar a Venezuela, lo cual es una alegría por sus antecedentes. Y un periodista determinaba algo que me había dicho un funcionario de las Naciones Unidas,
que es el hijo de Alfredo L. Calcaño, no el que se llama Periquito. ¿Eric Calcaño? Sí, Eric Calcaño tiene varios hijos. El que a veces ha venido acá a hablar es Eric, el más chico que es el diputado. Pero hay un hermano mayor, Fernando Calcaño, que ha trabajado en Relaciones Públicas en una comisión de derechos económicos y que viene de vez en cuando a la Argentina. Y bueno, cuando vino hace unos meses estuvimos conversando y él me decía de las cifras espantosas, ¿no? A fin del 2016 eran 288.800 millones de dólares que debía la Argentina. ¿Perdón? 288.000 millones. Estos 288.000 millones... ¿Qué hicieron con todo ese dinero? Bueno, Bueno, yo no lo tengo. Con eso fueron cubriendo todas las operaciones desastrosas, como la operación que hicieron con los buitres, a las cuales se le debía cerca de 3.000 millones de dólares y se terminó emitiendo bonos por 16.500 millones. Ahí hay ya 13.000 millones de diferencia. Pero este periodista decía que había que tomar en cuenta los 288.800 millones de dólares en relación a los 43 millones de argentinos que somos, y daba una deuda para cada argentino de 6.617 dólares, que significaba para cada familia una deuda de 26.460 dólares, que a la módica suma de 18 pesos por dólar indica que cada familia argentina está endeudada en 476.420 millones de pesos. Esta es un poco la historia de la Argentina, la historia del endeudamiento. A tal punto que nosotros hemos hablado alguna vez del préstamo Bain Brothers, cuando fueron Castro y Robertson a negociar el préstamo y le dieron a entender que este país era un país de indios, que estaba además casi colgado del mapa, abajo de todo, el mapa que habían hecho los ingleses, no cercano a Greenwich, que era el eje meridiano que pasaba cerca de Londres, y que entonces no había mucha confianza y que por tanto por cada título de 100 iban a pagar 75. Después resultó, terminaron diciendo que con las indemnizaciones y los intereses adelantados que se cobran por 2 años, iban a pagar el 53%. Es decir, pagar 53 pesos por cada 100 pesos del título. Y después dijeron que en realidad iban a pagar 134.000 millones de dólares de libras en aquel tiempo, porque había una cifra que los comerciantes ingleses tenían que remitir a Londres. Esto después se llamó riesgo país. Ustedes se acordarán que hubo un momento en Argentina que cuando uno estaba mirando televisión, con un programa plácido o reidero, aparecía una comunicación que decía el riesgo país ha aumentado. El riesgo país porque son países desconfiables, son países que no tienen la seriedad, no son los países serios, como a veces se le escucha hablar a gente que no está demasiado mal ubicada, pero está acostumbrado a decir que hay países serios, que son los países capitalistas desarrollados, y hay países, parece que bromistas, que son los países nuestros. En el caso de los 2.750 millones de dólares que se tomaron últimamente a 100 años, no fueron 2.750. A los pocos días salió la información de que había una reducción del 10%, de 2.475 millones
al 8%, que es una tasa muy elevada, porque, bueno, era un país que había estado en default. Todo país que ha estado en default tiene malos antecedentes. Todo esto significa que nosotros tenemos que frenar este avance de los buitres. Que los buitres son la expresión de Rubén Lee, que es un tipo muy inteligente que ha venido acá a dar charlas. Se preguntaba alguna vez si los buitres eran una deformación del capitalismo y del imperialismo, o eran el natural desarrollo, eran lo más natural que podía generar el capitalismo en su desarrollo. Un capitalismo que ahora fundamentalmente va dejando cada vez más de ser un capitalismo productivo para ser un capitalismo financiero, donde la burbuja financiera excede largamente todo lo que producen el mundo. Y eso puede explotar en cualquier momento. Por eso se da el caso de que Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, tiene un endeudamiento tremendo, de billones de dólares, que van a seguir existiendo hasta el día que alguien, como el título de un libro de un economista norteamericano, justamente Arthur Sinclair, que lo tituló "Y alguien pidió $1". Y cuando alguien diga "no recibo más dólares", entonces, que pueden ser los chinos en su momento, por ejemplo, se desmorona toda esa situación de un capitalismo que va tendiendo, además, no ser un capitalismo financiero, sino un capitalismo fascista, porque se están produciendo continuamente, casi todas las semanas, explosiones de furia de gente que se suicida y gente que entra con una metralleta a un colegio y mata a unas, ustedes han visto las noticias, y mata a una cantidad de gente, porque sí, porque no da más. Incluso la falta de relación entre ellos, de los propios norteamericanos, que a su vez tienen encima el problema de que de vez en cuando se acuerdan que los hispanos y los negros van a ser, dentro de unos años van a ser mayoría, y que además están representados en este momento con un personaje como Trump, que verdaderamente es impresentable. Entonces, bueno, todo esto, para ir terminando, viene a cuento de que nosotros tenemos que redoblar todos los esfuerzos para convencer a los indecisos, desde ahora, desde las pasos en adelante. Decirles, por ejemplo, que si su familia debe $476.000, es gracias a esta política de Macri y todos sus amigos. O decirle que las tarifas de luz están ligadas a la designación de Aranguren, que fue un ejecutivo de Shell durante muchísimos años. O explicarle que no se puede pedir que bajen los medicamentos en Pharmacity, porque Pharmacity es una cadena de farmacias cuya principal figura es Quintana, que es ministro. Es decir, es lo que Jauretche diría: hay que ayudar a Giles. No diciéndole que nosotros somos vivos, sino diciendo que nosotros somos Giles avivados, que nosotros de algo nos sirvió toda esta experiencia de cómo cambiaron las cosas durante la época del kirchnerismo, que era una repetición del peronismo con rasgos distintos, pero que era más o menos lo mismo, y que había sido, en cierto sentido, anticipado en algunas medidas de los primeros años del gobierno de Irigoyen, y que en el resto de la historia argentina
lo que se ve que es el dominio por parte de una minoría oligárquica que odia a la gente del pueblo y la odia cuando la gente del pueblo adquiere cierta dignidad, cuando no se puede basurear a una mucama en un sanatorio, por ejemplo, cuando no se puede tratar como una porquería a cualquier persona que viene a hacer un trabajo a la casa. Como decía ese hombre profundo que después ha sido retratado porque apoyó a Cuba, pero decía, los electricistas son un infierno en esta época de Perón, cobran cualquier cosa, decía Martínez Estrada. Estaba escandalizado Martínez Estrada, que tenía tierra por otra parte en la zona cercana a Bahía Blanca, no era un poeta tan etéreo y desvinculado de los bienes materiales. Entonces, bueno, terminamos con esto. Es necesario una militancia muy intensa, muy intensa. Es necesario, si hay que hacerlo, discutir en el mercado o discutir con el portero del edificio, al cual todos lo tienen como un tipo despreciable, y además cuando tienen sus problemas de angustias hacen una reunión de consorcio y lo echan sin motivo, nada más que para sacárselo de encima y descargar su ropa. Bueno, y ese a lo mejor también, cuando llegue el momento de votar, esté votando a Massa o votando a algunos de los partidos, a figuras como Héctor Vícer o a la doctora Carrió, están votando como patriotas, están votando contra ellos mismos. Y después, digamos todos los aumentos desmesurados del pan, de la leche, de los alquileres, de todas las cosas, mientras una minoría sigue gozando de los beneficios y entran en una política, seguramente como van a entrarían, porque no van a entrar, pero entrarían si consiguieran una importante masa de votos, que es llevar adelante las privatizaciones. Aerolíneas prácticamente la están destruyendo desde adentro, con los bajos costos, los vuelos de bajo costo, y lo mismo están sosteniendo concesiones de empresas eléctricas y de gas que no cumplen con sus misiones, pero que aumentan las tarifas de una manera espantosa. Quiere decir que estamos en estas elecciones frente a una batalla. Y en esta batalla hay que jugar fuerte para que podamos obtener por lo menos por 2 años más un Senado muy fuerte y una Cámara de Diputados también que frene estos ajustes del macrismo y estemos en condiciones después, cuando termine los 4 años de gobierno, de regresar a la política nacional y popular. Cuando lo hagamos, vamos a tener que discutir muchas cosas. Vamos a tener que discutir nuestros propios errores, porque es increíble que una mayoría popular como existe en Argentina sea dominada por un grupo muy pequeño de gente que está ligada a capitales muy fuertes y capitales externos que nos puede llevar a alguna guerra y además que nos está exterminando y complicando, comprometiendo a las generaciones futuras. Bueno, gracias. Y después